Hola, bienvenidos a Cazadores de Patógenos. El día de hoy vamos a presentar un tema de suma importancia y estamos aquí con el doctor Emanuel Narváez, que muchas gracias por acompañarnos. Vamos a hablar un poco sobre la resistencia a antibióticos y me gustaría que te presentaras, nos contaras un poco de tu experiencia, qué estudiaste y pues alguna información sobre ti. Claro, no, muchas gracias por invitarme, mucho gusto. Mi nombre es Emanuel Narváez de Gifa. Estudié medicina en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, me gradué, Campus Tampico, me gradué el año pasado. Actualmente me dedico a dar consulta en el sector privado y trabajo en investigación en el Centro de Estudios de Investigación Metabólicos y Cardiovasculares y soy aplicante a la residencia en Estados Unidos de medicina interna en el March del siguiente año. Bueno, iniciando con esta conversación, muchas gracias por su participación y también le quisiera iniciar con sobre la resistencia a los antibióticos. ¿Qué nos puede proporcionar sobre este tema? Claro, la resistencia a los antibióticos es un tema que ha estado en el mundo desde hace millones de años. Esto no es un tema que comenzó el siglo pasado cuando estas moléculas empezaron a usar como un fármaco para nuestras enfermedades. Muchos de estos antibióticos vienen de las mismas bacterias y son creadas por ellas mismas para protegerse de otras bacterias, de su medio ambiente. Entonces, siempre ha habido resistencia a los antibióticos, pero este tema ha tomado relevancia clínica ahora que el siglo pasado se empezaron a usar en nosotros y al usarlo nosotros empezamos a acelerar ese proceso de evolución en las bacterias. Las bacterias para protegerse de estos antibióticos empiezan a modificar su componente genético y no solamente se modifican las bacterias que son expuestas a esos antibióticos, sino que también pueden pasar ese componente genético a otras bacterias y propagar esta resistencia. Y eh, siempre que se usen antibióticos, nos vamos a exponer a este problema de la resistencia. Pero cuando están bien indicados, cuando están indicados los antibióticos, el beneficio es mayor que el riesgo. Entonces, es correcto utilizarlos. El problema es cuando no están indicados estos antibióticos y se utilizan y solo hay riesgo cuando se usan de esa manera. Y de manera innecesaria empieza a haber más resistencia y de estas bacterias a los antibióticos. Y si antes quizá una bacteria de manera natural de su grupo ya era resistente a cierto grupo de fármacos, ahora es resistente a 2 o 3 fármacos y eso se vuelve un problema mucho mayor. Ok, bueno, sabemos que usted tiene experiencia tanto en México como en Estados Unidos y quisiera saber, o no sé si nos podría comentar un poco más acerca de la diferencia que hay sobre el uso de los antibióticos en estos dos países y también si ha notado algunas diferencias en cuanto a la regulación y la prescripción de estos mismos. Sí, claro. En ambos países los medicamentos, los antibióticos solamente se dan bajo una receta médica, que un doctor haya hecho la prescripción, la receta, y esa es la única manera en cómo se venden estos medicamentos. La principal diferencia es que en México sí existen estas leyes. El problema es que no hay una regulación en este ámbito y hay mucha venta de antibióticos sin receta y cuando hablo de medicamentos que se venden sin receta hablo de automedicación. Alguien puede ir a la farmacia y comprar un medicamento, un antibiótico sin receta. También sí hay una gran deficiencia en las escuelas de medicina. Hay muchos doctores. Los doctores son una gran parte del problema de la resistencia a los antibióticos. Se hace un mal diagnóstico, un mal tratamiento y hay una sobreprescripción de antibióticos y eso tiene que ver con la educación que hay en México. Esas son las principales diferencias.
Porque, o sea, sabemos que los antibióticos, o sea, al momento que un doctor los prescribe, pues vienen prácticamente controlados, o sea, viene la cantidad exacta a tomar, pero hay veces que pues algunos medicamentos no vienen de esa manera, entonces esa es la forma en la que nosotros empezamos a automedicarnos, ya teniendo como que lo que nos sobró y todo eso de las pastillas. Sí, claro. Hay muchas veces que las recetas no están bien escritas, ese es otro tema. Hay una mala regulación también con la manera en cómo deben de ser escritas las recetas y incluso hay oportunidad de que el mismo paciente escriba si quiere más cajas en la receta o hay veces donde no se recoge la receta y se puede volver a utilizar. Sí hay muchas brechas que no están cubiertas y dan camino a que haya un mal uso de los antibióticos. Por ejemplo, hablando sobre los antibióticos, ¿usted cree que nos pueda compartir algún caso en donde usted haya presenciado el mal uso de los antibióticos? Y también, bueno, a mí me gustaría de que su opinión acerca de los lugares, ahora sí que se podría decir clandestinos, en donde estos medicamentos pues son utilizados de mala manera. Sí, algo que se ve mucho en la práctica y que hacen bastante énfasis hablo del examen de residencia de Estados Unidos, que en la Escuela de Medicina en México no se hace mucho énfasis, es en conocer cuándo se deben de usar estos antibióticos. Y algo que se ve muy común en la práctica es que, hablando de manera general, no de un caso en particular, llega un paciente con signos y síntomas de gripe y el médico decide, ya sea por varias razones, por falta de conocimiento, por sesgos de querer quedar bien con el paciente, sesgos de querer ahorrar dinero, sesgos de cualquier razón, decide dar un antibiótico y jugar, por así decirlo, a lo seguro. Si es algo viral, piensan, ok, no va a pasar nada y esto es casi como un placebo. Y si es algo bacteriano, bueno, ya lo voy a solucionar. Y el problema es que muchas de las veces se dan antibióticos de amplio espectro. Esto significa que cubren una gran cantidad de bacterias y muchas de esas bacterias son buenas. Eso significa que viven en nuestro organismo y nos ayudan para ciertas funciones biológicas y inhiben el crecimiento de bacterias que son malas, pero en poca cantidad pueden vivir en el cuerpo y no pasa nada. Muchas de estas están en el intestino y pasa que toman estos medicamentos, empiezan a tener problemas gastrointestinales como diarrea, se complican, llegan al hospital. Si la bacteria no es resistente todavía, se puede tratar, pero muchos de estos casos solo hay dos escenarios donde se vuelve o muy complicado, es muy difícil de tratar o es imposible de tratar. Y esto puede terminar en que hay que quitar un pedazo del intestino o incluso la muerte. Bueno, yo tengo una pregunta hablando de las estadísticas ya en México. Se estima que aproximadamente 4.7 millones de personas en el 2021 fueron afectadas en muerte a causa de la resistencia bacteriana. Y se dice que en el 2050 va a ser la principal causa de muerte. ¿Usted cuál cree que sea un tratamiento a futuro que podría ayudar en esta resistencia bacteriana? Se ha visto que el trasplante de microbiota puede ayudar, entre otras investigaciones que están pues en curso, pero ¿usted qué puede ver desde el mundo también en la parte de Estados Unidos, en México, qué se está haciendo en las dos partes para no llegar a ese punto? Sí. Algo que me gustaría compartir tanto a ustedes, a los estudiantes de medicina, a los médicos que van empezando la especialidad, es que más que enfocarnos en terapias avanzadas y para ciertos grupos de enfermedades, como me mencionas, los trasplantes y cosas más avanzadas, hay que enfocarnos en lo más básico, que es justo lo que exigen mucho en el examen de residencias en Estados Unidos, que es un correcto diagnóstico y pegarse a las guías. Por ejemplo, un doctor no puede estar separado de un laboratorio. Ustedes no son una parte importante en medicina, son una parte son de medicina. O sea, no hay un doctor sino un laboratorio.
Si ven un doctor que no usa un laboratorio, está haciendo las cosas mal, así de fácil. Es indispensable usar el laboratorio, hacer un correcto diagnóstico cuando las guías lo indican, y eso es lo principal. O sea, hay que tener un buen conocimiento qué es lo que se está diagnosticando, y para el diagnóstico, si el diagnóstico ocupa un laboratorio, no hay que hacer que algo muy común. Otro caso es, llega alguien que puede tener algo viral, algo bacteriano, eso es muy común, tener duda, y encargar un estudio de laboratorio, y en lugar de esperar a que llegue el resultado, dan antibióticos y no llega el resultado y ya están generando un problema. Entonces, hay que enfocarnos en lo principal, y eso es el correcto diagnóstico y correcto tratamiento. Y justo ahí también ustedes entran en el tratamiento. Hay que dar una terapia básicamente hecha a la medida del paciente. Por eso utilizamos los antibiogramas, para eso nos concentramos en saber cuál es el medicamento que va a solucionar nuestro problema sin generar más problemas para el paciente. Claro, entiendo que se nota y es muy sabida la relación entre nuestra carrera y la suya, sobre todo porque pues yo creo que son como el conjunto que, si va de la mano, es lo mejor para el bien de los pacientes, que tenga un buen diagnóstico tanto químico como clínico, porque bien lo dice de la resistencia de los antibióticos. Yo creo que el primer paso es ir al doctor, hacerse estudios de laboratorio y regresar con el doctor para un buen diagnóstico y encontrar un medicamento que le sirva al paciente. Usted, que lo ve desde el otro punto de vista, ¿qué podríamos hacer nosotros como químicos para ayudar y ser parte fundamental para el buen diagnóstico de los medicamentos y evitar así la resistencia de los antibióticos? Lo que pienso que ayudaría mucho es que, ya si el médico se separa del laboratorio, ustedes nunca separarse del médico, que sepan que son una parte indispensable en medicina. Y si en algún momento se llegan a encontrar en una posición en donde son los encargados de una farmacia o de un lugar en donde se vendan los medicamentos, tener un control, estar pegados a la ley y mantener regulado. Y no quiero decir muy regulado, sino solo es regulado. Saber que la persona que está vendiendo los medicamentos debe de estar capacitada, las personas que se contraten deben estar capacitadas. Un problema muy grande es que a veces las personas piensan que los medicamentos, los antibióticos solo vienen en pastillas o en inyecciones, y esos son los que ocupan receta, y se venden las gotas con antibióticos sin receta para los ojos, para los oídos, los ungüentos, antibióticos para los genitales que vienen en diferentes presentaciones, y no hay regulación, realmente no hay ninguna regulación ahí. Y pienso que eso es algo que ayudaría bastante de su parte. De verdad, muchísimas gracias por su tiempo, por estar aquí con nosotros, por compartir todo su conocimiento, y esperamos tenerlo pronto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.